La sección de refuerzos sin cartel que la rompieron en Chile fue muy exitosa en el canal. A ustedes les gustó tanto que llegamos a hacer incluso 5 videos sobre el tema. Hoy es el turno de hacer lo contrario, o sea, a los jugadores que llegaron como cracks, o sea, cracks así con un gran cartel de crack, pero que decepcionaron en el fútbol chileno. Espero que apoyen la primera parte de muchas que pueden venir, o sea, todo depende netamente de ustedes y del apoyo que le den al video. Sin nada más que agregar, podemos comenzar. Eso sí, antes de comenzar de lleno con el video, les traigo una novedad que es sin duda increíble. Se trata de la aplicación OneFootball. Con ella podrán ver lo que son los fichajes, las noticias de último minuto, los videos. También pueden seguir a su equipo favorito. Y por si fuera poco, pueden seguir un partido minuto a minuto en cada estadística al instante. Y es sin duda para mí la mejor aplicación de fútbol que hay hasta el momento actualmente. Y yo, fútbol mundial y virtual, me entero de todo el fútbol nacional e internacional en OneFootball. ¿Qué esperas para ser parte de la comunidad? Ve el link de la descripción y descarga OneFootball. Darío Usain. Apostaría que una pequeña parte de la audiencia sabe de quién estoy hablando. Y la otra parte quizás no sepa, me incluyo, tampoco sabía antes de buscar la información. Este delantero argentino llega a Católica en el 2004 como una gran contratación. O sea, los pergaminos que tenía hablaban muy bien de él. Estuvo 7 años en Vélez Sarsfield, fue campeón en el 96 y 98, jugó bastante en Vélez, fue muy protagonista y tuvo un año en River Plate donde alzó la Copa en 2003. Pero sin embargo en su paso por la UC fue lamentable, alcanzó a jugar 11 partidos y llevaba solo 3 goles hasta que escupió un rival de Puerto Montt y bueno, ahí vino lo malo. Fue expulsado por 5, suspendido por 5 fechas y todo eso además del bajísimo nivel que demostró en cancha, le pasó la cuenta y terminó yéndose del fútbol chileno tempranamente, sin haber triunfado como él esperaba. Un fracaso total, siendo un jugador tan importante en Argentina, acá en Chile no dio una al parecer. Osmar Molinas, uno de los tantos paraguayos que han pasado por el fútbol chileno. Lo cierto es que este volante era uno de los mejores de la liga paraguaya en ese momento. Jugador de 24 años, joven, con una carrera que prometía. Incluso en ese momento era seleccionado nacional. En 2011 llegó a Colo-Colo con una de las grandes expectativas, ya que era un jugador que podía sin duda destacar mucho y marcar diferencia en el equipo de Colo-Colo, que no pasaba por un buen momento. Y su aporte fue, bueno, a pesar de todas las flores que le tiré, lo que más se recuerda de él sin duda fue el autogol que marcó en el Superclásico, que además, por si fuera poco, fue el empate de la U, que los descuentos en el Estadio Monumental terminó dejando la cuenta 2-2 en un partido que ganaba Colo-Colo. Mal paso por Chile y ese autogol fue el que sin duda mató su carrera, fue lo que señaló una vez el jugador. Eduardo Morante, un defensor ecuatoriano que era uno de los viejos conocidos de Jorge Sampaoli. En el 2010 lo dirigió en Emelec, el central se convirtió en uno de los mejores en su posición en Ecuador. Todo eso le valió para ser convocado a la selección ecuatoriana. En el 2012 llegaría finalmente a la U, siendo en ese momento el fichaje más caro de la historia del cuadro azul. Hasta ahí todo iba bien, o sea, de maravilla, en el papel era un buen refuerzo para la Copa Libertadores, pero no todo fue como se esperaba. La verdad es que fue decepcionante, no jugó casi nada, no pudo anotar, o sea, pudo anotar un gol por Copa Chile, pasaba lesionado y su rendimiento estaba muy por debajo de lo que costó. $2 millones para este jugador que de verdad no valía ni siquiera ni la mitad de eso. Al final lo mandaron a préstamo para recuperar la inversión de alguna forma. Sin duda Morante es uno de los pocos errores que cometió Jorge Sampaoli con la U. Matías Mier. Uno de los casos más recordados es el de Matías Mier, que era una de las principales promesas del fútbol uruguayo. Fue parte del plantel de Peñarol que llegó y jugó la Copa Libertadores, la final frente a Santos, que lamentablemente la perdieron. Venía con buenos pergaminos y posteriormente de jugar la Copa Libertadores llegó a la UC. Se tenía mucha fe, decía que quería ser protagonista y dar un gran salto en su carrera, pero lamentablemente no pudo demostrar su nivel con el que venía en Uruguay a la UC. Fue muy criticado por su rendimiento, era un jugador que se le exigía mucho más compromiso. El UC nunca terminó de adaptarse y poco a poco fue desapareciendo del mapa. Después llega a Wanderers, donde las cosas mejoran bastante para él, un poco más, pero no fue suficiente para que compraran el pase total del jugador. En resumen, el volante uruguayo era para más cosas, o sea, no fue un fracaso tan grande el fútbol chileno, pero de que prometía mucho más, muchísimo. O sea, venía con buenos pergaminos y pudo haber sido mucho mejor. Luciano Sibeli. La U llegó a semifinales de la Copa Libertadores 2012. Hasta ahí todo bien.
Pero en el partido, los cuartos de final, se enfrentaron a Libertad de Paraguay, un equipo competitivo. Una de las figuras era Sibeli. Fue tanto lo que destacó en ese partido que la dirigencia se fijó en él. Y al año siguiente lo ficharon por el 50% de su pase por un costo cercano a los $2 millones. O sea, una cifra exagerada, dirán. Imagínense la expectativa que se tenían sobre este jugador. Lo bueno que podría llegar a ser. Pero lamentablemente no pudo demostrar su alto costo en cancha. Su rendimiento fue bastante bajo. Tuvo muchos problemas con las lesiones, que fue lo que mató su carrera definitivamente. Algo que se le destaca, por ejemplo, fue cuando jugó al arco en un partido de Copa Sudamericana cuando expulsaron a Johnny Herrera, donde él tuvo los juegos para ponerse al arco y eso se valora bastante en Copa Sudamericana. Pero Sibeli prometía ser figura en la U. Y actualmente se encuentra retirado con 32 años del fútbol, o sea, joven todavía, debido al problema de las lesiones que de verdad acabaron con toda su carrera. Santiago Silva. Quizás este sea uno de los casos más recientes que se han dado en el fútbol chileno. Recordemos que el año 2016 fue un año del sueño para la UC, que había sido bicampeona, y una de las principales figuras fue el Nico Castillo, que anotó bastante y fue el goleador de la hazaña. La Católica tendría el desafío de la Copa Libertadores. Castillo se habría ido al fútbol mexicano. ¿Quién podría ser el reemplazante? Había muchos nombres para reemplazarlo, y se tenía un refuerzo con buen cartel, que era el uruguayo Santiago Silva, el Tanque Silva. Era uno de los mejores delanteros del fútbol argentino, lo hizo bastante bien allá, campeón de Copa Sudamericana, que jugó también en Boca Juniors y lo hizo bien, pero su rendimiento en cancha decepcionó tanto que de verdad los hinchas de los perdieron la cabeza con el jugador. Jugó un total de 32 partidos, apenas anotó 5 ocasiones. Se esperaba mucho más del Tanque, aunque sí, a pesar de que tenía una edad un poco más avanzada, 37 años cuando llegó en ese entonces, pero aún así su rendimiento en cancha fue muy por debajo de lo esperado. El Tanque Silva fue uno de los delanteros más temidos de Sudamérica, o sea, se esperaba mucho más de él, aparte del fútbol chileno, que es un fútbol bastante bajo en rendimiento, quizás se esperaba que podría subir. Pero no fue así y no le fue para nada bien acá en Chile. Y bueno, dejemos este video hasta acá. Espero que les haya gustado mucho y que si fue así le pueden dar un like y se suscriban al canal si les gusta el contenido. No hay problema con eso. No cuesta nada. Pueden participar también dejando algunos nombres que quizá yo haya olvidado, un nombre distinto, otro tipo de jugador parecido a los que dejé para hacer una parte 2, que por favor, si hay apoyo en esta parte, haré la parte 2 lo más pronto posible. Voy a estar avisando por la sección de comunidad para que estén atentos. Así que espero que los que aporten en nombres van a ser saludados en el próximo video de este mismo tema. Así que si quieren un saludo, es su oportunidad para dejar un buen nombre y van a ser saludados en la próxima oportunidad. En fin, no les quito más tiempo. Adiós amigos, soy Osmundo del Fútbol. Chao, chao.